Pero nosotros aquí tenemos hoy al doctor Guillermo Moreno, el presidente de Alianza País. Está con nosotros y con él vamos a conversar de inmediato. Doctor, buenos días, caramba. Bienvenido, que usted se pierde mucho. Mira, años, Julio, sí. Detrás de esta invitación. Dios mío, qué hombre que se cotiza. Dice la productora que como 2 años. Pero yo tengo. ¿Usted cambió los teléfonos? No, la idea que tengo es que vine el año pasado. Vine, incluso recuerdo que estaba doña No Consuelo. fue el año pasado. Ver más a menudo. Bueno, Sí. pero de todas maneras, gracias y me siento. En 2017 estuvo. Muchas expectativas en torno al día 25, día anunciado en el que ustedes van a presentar el contenido programático de esa fusión de Alianza País, de Guillermo Moreno y Opción Democrática de Minú Tavares. Anunciaron solo la fusión, pero ¿en qué consiste esto? ¿Cuáles son los objetivos? ¿El contenido programático? Bueno, lo primero es que ciertamente Opción Democrática y Alianza País dimos un paso para nosotros trascendente y además de eso que asumimos como una buena noticia para el país, que fue el hecho de fusionarnos. Y fusionarnos significa convivir y hacer política desde una misma estructura partidaria. Y eso es una buena noticia porque es un paso positivo hacia la unidad de los sectores liberales, democráticos, progresistas de este país, que es una de las aspiraciones que durante muchos años esta sociedad ha aspirado. Ahora, eso para nosotros significa también un fortalecimiento de ambas organizaciones, porque ahora nos coordinamos desde una misma dirección política y desde organismos y con una misma plataforma. El 4 de agosto, efectivamente, hicimos las convenciones que manda la ley para estos casos, y al final entonces nos reunimos las dos agrupaciones que habíamos convencionado, y entonces le anunciamos al país el paso que habíamos dado. Luego la ley también nos exige. Es como los bancos se fusionaron, entonces ¿quién es ahora el que coordina el movimiento, el partido? Bueno, yo mantengo la condición de presidente de Alianza País. Esa es la estructura, una presidencia. Minú es ahora vicepresidenta de Alianza País, y se produjo una integración de miembros de Opción Democrática en la dirección nacional de Alianza País, en la comisión política, en los consejos provinciales y en los equipos de coordinación municipal y en los núcleos territoriales de acuerdo al territorio donde los militantes existimos. En unos lugares Opción Democrática tenía una estructura más sólida y entonces ahí se integran los de Alianza País y viceversa. Y entonces ahora el diseño es una sola política la que estamos implementando desde esa estructura compartida. Doctor, ¿siente usted que con el nuevo escenario, un escenario donde no estará la presencia del presidente Danilo Medina, Alianza País tiene un mayor espacio para crecimiento, o habría dado igual? La verdad es que nosotros estamos empujando desde nuestra opción por construir una alternativa política a los viejos partidos y presentarle una alternativa o ser la alternativa a este modelo político caracterizado por la corrupción, la impunidad, el autoritarismo, por una democracia secuestrada. Presentarle una alternativa, ser la alternativa a ese modelo. Y lo que hemos hecho ahora fortalece indudablemente nuestras posibilidades de crecer y además de eso, de llevar nuestro mensaje y de poder consolidarnos como propuesta política. La propuesta de Alianza País, además, no solamente es el cambio del modelo político, es también el cambio de un modelo económico que, como hemos dicho muchas veces, es un modelo injusto, porque las cifras de todos los años es que aquí crecemos económicamente.
que aquí hay crecimiento económico. Y sin embargo se reproduce mucho la pobreza y la falta de derechos, de realizar derechos fundamentales que están consagrados en la Carta Magna. Entonces, si a una casa, para decirlo en pocas palabras, si a una casa ingresa más recursos y una parte de los que viven en la casa siguen viviendo igual o peor, ¿qué quiere decir eso? Que la riqueza se está concentrando en algún miembro uno de los miembros de la casa. Eso Sí, mismo claro. pasa con este sistema. Crecemos todos los años y entonces incluso es divulgado como éxito económico, pero al mismo tiempo se reproduce la pobreza y se niegan derechos fundamentales. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces la riqueza, ese crecimiento va a pocas manos, se concentra en las manos, los ricos se hacen más ricos y los pobres o se mantienen igual o se hacen más pobres. ¿Qué hacer Eso es un para sistema cambiar? injusto, ese es un sistema con un modelo injusto, es el modelo neoliberal que privatiza incluso los servicios públicos, los derechos, que priva a la gente de... ¿Y qué modelo económico ustedes favorecen? Nosotros planteamos un modelo económico de desarrollo productivo compartido. Es Pero decir, eso obedece a alguna escuela de pensamiento económico como el neoliberalismo. bueno, nosotros digamos que en alguna medida eso obedece a una especie de experiencia de lo que es, digamos, en parte socialdemócrata y en parte también la visión socialista de la economía. Socialista de la economía. Sí, sobre todo ¿por qué? Porque se trata de justicia social. No hay que, aquí muchas veces cuando uno habla de socialismo cree que es un... No, pero yo es se lo un- decía porque los nórdicos, por ejemplo, han encontrado un modelo excelente, pero usan el capitalismo para generar la riqueza y el socialismo para distribuirla. Pero el Bueno. socialismo no sabe generar riqueza. Si es socialismo, no es Sí, capitalista. pero vamos a ver. No el vamos a capitalismo, no vamos- el capitalismo es bueno ok, para sí, repartir, pero no para generar riqueza. No, pero fíjate, el punto de partida nuestro es que debe haber un modelo de desarrollo productivo. Ninguna nación puede incluso sostener su propia soberanía, ni puede avanzar si no es capaz de desarrollar recursos propios Claro. que le den sostenibilidad. Y ahí nadie puede Bien, competir entonces, con el ese es el capitalismo. desarrollo, ese es la idea del desarrollo productivo. Es decir, nosotros tenemos que impulsar la producción de este país, sea producción industrial, sea el turismo. Las remesas es lo como que estamos parte. impulsando. Ahora bien, pero al mismo tiempo, no solamente es impulsar la producción, tiene que ser compartido. Y ahí entra el socialismo. Entonces ahí entra una manera diferente de distribuirlo. Ahora bien, no es en fundita, no es en cajita, No. es garantizando derechos. Es decir, ¿cómo es que vamos a compartir? Ni socializando fruto? el capital, porque si socializa el ¿Cómo es que capital- vamos a compartir esa riqueza social Exactamente. generada? Eso es lo que hacen los nórdicos. A través de derechos. Bueno, Exactamente. Melton. Guillermo, bueno, de paso debo felicitar al programa SIN en la persona de Fernando Jabún y Alicia Ortega, que están como recobrando y poniendo en televisión y escribiendo sobre la historia de esos líderes revolucionarios que murieron durante los 12 años. Estuve viendo el de Otto Morales, lo disfruté porque yo viví toda esa época. Pero yo te quiero decir, Guillermo, a propósito, ¿qué le ha pasado a la izquierda dominicana que a 50 años después, como que estamos más retrasados, estamos más atrás? Y personas, hijos de dictadores, criminales por demás, llegan al país y apuntan más que la izquierda. ¿Es que los dominicanos no estamos haciendo conciencia o la izquierda ha fallado? ¿O hemos fallado? Déjame meterme, Bueno, aunque a Julio no le gusta. Le queda la Adelante, mano a la adelante. izquierda, le queda la mano, Melton. le queda la mano. Sí, la mano izquierda. Realmente lo que ha pasado en este país en las últimas décadas no se puede analizar en función de lo que le ha pasado a la izquierda. La izquierda dominicana indudablemente ha cometido graves errores. Por ejemplo, después de la Revolución de Abril, la izquierda no entendió que había sido derrotada
Y entonces, en alguna medida, continuó con una práctica y un discurso que lo que conllevó fue a su propio exterminio. Y Balaguer bañando el país en sangre. Bueno, claro, a su exterminio. Segundo, en el 78 tampoco la izquierda entendió que había cambiado un escenario. Desde el 62 que no apoyó a Juan Bosch. Bien, que había, pero digamos, vamos a establecer esos dos momentos, que había cambiado el escenario a partir del 78. Y entonces era necesario construir una propuesta. Todavía, por ejemplo, en muchos sectores uno escucha que la discusión es si va o no a las elecciones. Entonces, esos son errores que han ido atomizando, y en un país donde cada 4 años hay un proceso electoral con todos los vicios, pero es donde se disputa el poder, ninguna propuesta política que tenga vocación de poder puede ausentarse de ese escenario. Por eso Alianza País, desde que surgió, planteó con toda claridad: nosotros vamos al proceso electoral, que vamos a criticar las irregularidades, los fraudes, que vamos a denunciar la falta de equidad, sí lo vamos a hacer en el propio escenario electoral, pero no ausentándonos de él. Porque nosotros creemos en la democracia, creemos que en este país hay que hacer un cambio democrático, no solo un cambio político, sino un cambio democrático para hacer las reformas y transformaciones que demanda este país. Entonces, en ese sentido, esa falta, ese desfase, ese no reaccionar en los momentos adecuados, ese ausentarse de los escenarios donde se disputa el poder, eso es parte de la explicación de ese proceso de atomización. Sí, Guillermo, la República Dominicana, usted lo ha descrito, ha sido sometida a un proceso de destrucción incluso del esquema capitalista que existía previo a las reformas que privatizaron la empresa pública prácticamente sin ningún retorno para la sociedad. Y por ejemplo está el modelo eléctrico, está el modelo de las empresas de corte, la promesa de que se iban a capitalizar para traer empleo, desaparecieron, está el del SEA, entre otros. El tipo de sociedad que hemos creado no es capitalista, es rentista. Es decir, yo ni siquiera veo modelo económico al estilo lo que plantea Adam Smith, sino yo agarro un contrato público, me saco una buena tajada y de ahí yo creo un gran capital, no para generar bienestar a la sociedad ni valor, sino para enriquecerme de manera particular. El crecimiento económico, el ítem que más creció de la economía dominicana. No, pero una pregunta. Ya voy a terminar la pregunta. Un comentario. En el primer trimestre de este año fue la remesa, 14%. Si usted busca el sector agrícola, pero ¿cuál es la pregunta? ¿Qué haríamos para cambiar esto? El caso de las remesas es sumamente significativo y es bueno que lo hayas mencionado, porque nos retrata. Aquí incluso he oído algunas autoridades del país que se vanaglorian de que creció la remesa. Y lo que debiera dar es pena. Porque, ¿qué es lo que implica el crecimiento de la remesa? Implica el incremento de los dominicanos que se van al exterior porque no encuentran y no tienen oportunidad en su país. Y entonces, desde el exterior, comparten, le envían a sus familiares, porque la mayoría de la remesa está ubicada en sectores pobres y en sectores medios, pero sobre todo en sectores de barrios. Le envían a sus familiares algo de dinero precisamente para que puedan sobrevivir. Es decir, que la remesa es un indicativo de esa misma crisis y del modelo que tenemos, que expulsa. Eso no tiene otra solución que no sea impulsando un modelo de desarrollo productivo. Nosotros no nos podemos permitir en 48,000 kilómetros cuadrados que haya cientos de miles de tareas improductivas, que no podamos impulsar todas las posibilidades que tiene la agropecuaria en nuestro país. Y en ese sentido nosotros necesitamos que este país logre, en función del desarrollo y del impulso de su producción, en aquellas cosas en que somos competitivos, porque no podemos desarrollar un país en lo que no somos competitivos.
No podemos pensar que vamos a tener de pronto, vamos a poder fabricar aviones y exportarlos. Pero hay muchas otras cosas que pero sí se podemos. Pueden hacer se pueden hacer qué sé yo, la tela para forrar los asientos de los aviones o los asientos. Entonces ahí podemos bien. Claro. Es decir, lo que quiero decir es que la posibilidad de nosotros poder dar un salto en el modelo es que nos afinquemos en el impulso de la producción. Ahora bien, no una producción para que se distribuya de manera inequitativa, sino que esa misma producción, ese impulso productivo sea compartido. Empezando, si impulsamos la producción, hay una generación de empleo. O sea, nosotros no podemos superar los niveles de pobreza si nosotros no somos capaces de aplicar una política de pleno empleo. Es decir, donde y de control migratorio, porque sin control migratorio usted no va a tener ni buenos empleos ni calidad del empleo. Entonces, ese es otro aspecto. O sea, nosotros, una de las cuestiones cruciales para este país es tener control de sus fronteras. Sí. Fronteras marítimas, aéreas y terrestres. Y tener control de la frontera no solamente por el tráfico humano, sino también por el tema de el tráfico de armas, de drogas, el contrabando de mercancías y el tráfico humano. La oposición tiene como objetivo sacar al partido del poder, al PLD. Lo podrán lograr. Que uno percibe por experiencia del pasado, ha estado dispersa. Los candidatos alternativos prácticamente no marcan en las encuestas. Uno se encuentra con sorpresas como con Ramfis Trujillo tiene más, Domínguez Trujillo tiene más, un porcentaje mayor que eso no es a él, eso es a Trujillo. Precandidatos. Uno observa eso y en el pasado se han intentado unir, pero todo fracasa a la hora de buscar cuál va a ser el candidato. Parece que los egos, el afán de protagonismo, de liderazgo, frustra todo. Eso es real. Y hay mucho de esas cosas. Pero también tenemos que ser en esto muy transparentes. No porque alguien diga, estamos en la oposición, nos asimila y somos iguales. Así como en una familia, no porque todos seamos hijos de los mismos padres, somos iguales. Tenemos cosas en común. ¿Qué es la oposición dominicana? ¿O cómo se puede ver la oposición dominicana? Lo primero que tenemos es que hay un sector llamado de la oposición que hace causa común con una facción dentro del partido oficial. Entonces eso no es oposición. Y lo segundo es que dentro de los que sí pasamos una raya respecto a las dos facciones o al partido oficial, entonces tenemos todos el derecho de plantear nuestra visión de no solamente sacar al PLD, sino para qué lo vamos a sacar. Y tal vez ese es el punto que podría o posibilitar que haya una real unidad o que no la haya. Es decir, nosotros tenemos dos experiencias para mencionar dos solo, históricas muy importantes. En el año 61, todo el mundo creía que saliendo de Trujillo se cambiaba esto. Salimos de Trujillo. Lo que tenía que producirse era entonces producirse ese cambio. Ese cambio lo representó Juan Bosch en las elecciones del 62 y en su gobierno, y le dieron un golpe de Estado. En el año 78 igual, todo se focalizó en sacar a Joaquín Balaguer del poder, y era un objetivo político válido y correcto. Pero había que hacerse la siguiente pregunta: ¿sacarlo para qué? Bueno, para transformar una sociedad, hacer la reforma que evitara que Balaguer pudiera retornar. La cuestión es que no hicimos esa tarea. Y entonces, 8 años después, regresó Joaquín Pero no Balaguer. Regresó el mismo Balaguer. Bueno, no había importa, regresó, pero por favor, el partido no se ha claro, pero por favor, regresó el doctor Balaguer. Entonces, nosotros, ¿qué decimos ahora? Igual, nosotros tenemos como meta clara, hay que sacar al PLD del poder después de casi 20 años en el gobierno, en el Estado, y además ha implantado un modelo que hay que sacar. Y por eso planteamos, hay que hacer el cambio político, pero hacer el cambio democrático.
para hacer un cambio democrático. ¿Y qué es esto? Bueno, tenemos que asumir la oposición compromisos concretos que nos garanticen que vamos a hacer las reformas y transformaciones que están pendientes y que el PLD es la negación de ellas. Por ejemplo, nosotros no podemos seguir con una justicia secuestrada. Entonces nosotros tenemos que hacer en la oposición un compromiso real de cara a la sociedad de lo que vamos a hacer para garantizar la independencia del Poder Judicial, para que no haya la impunidad que hay hoy día, ni haya una justicia secuestrada. Ahora bien, nosotros necesitamos también hacer un compromiso claro y preciso frente a la sociedad de cómo vamos a enfrentar la corrupción. La corrupción que implica la sustracción de recursos, digamos, de mal habido, pero también la corrupción legalizada. El barrilito es corrupción legalizada. El cofrecito es corrupción legalizada. Esos altos salarios que ganan algunos funcionarios es corrupción legalizada. Entonces, no es solamente decir, mira, yo voy a llevar preso al que se robó un escritorio o se robó una computadora así. Lo vamos a llevar preso y hay que llevarlo preso. Pero es mucho más sutil. Es que no haya nepotismo, es que no haya tráfico de influencia, es que no haya funcionarios utilizando su cargo para impulsar su empresa o a un sector al que esté aliado. Es decir, vamos a asumir un compromiso real frente a la corrupción. Entonces, siempre he dicho, y lo repito una vez más, con un programa y con un acuerdo de ese tipo, desde Alianza País estamos dispuestos a llegar hasta el fondo del mar. Pero tiene que haber un compromiso real en la oposición, porque lo que a nosotros no nos prestamos es a plantearle a este país sacar al PLD para luego venir a repetir lo mismo que hoy le criticamos al PLD. Bien, José. A propósito de eso, yo particularmente, que soy un estudioso del tema de la corrupción, la estudio desde el comportamiento de los animales, que era lo que nosotros éramos antes de ser humanos, digo que la mayor reforma por la transparencia y contra la corrupción que se ha hecho aquí en este país es la ley de régimen electoral. Establece los principios del financiamiento electoral en los artículos 205 y 206 y establece la creación de la Procuraduría Especializada en Investigación y Persecución del Delito Electoral. Esa ley se aprobó en febrero y nadie la reclama, incluyéndolo a ustedes, que son los más afectados. Entonces la pregunta es ¿por qué lo reclama? ¿Por qué ustedes, los sectores que se definen como progresistas y emergentes, no reclaman la Procuraduría Especializada en Delitos Electorales, que los pondría en condiciones más igualitarias para competir sin que el dinero sucio sea un factor de decisión? Bueno, pero al micrófono, sí, pero tú recordarás que cuando se planteó lo de crear el fiscal electoral, la respuesta que se dio es que no había recursos para crearlo. No, eso no es así, discúlpeme. La ley debía incluir a todos los fiscales. La Procuraduría, fui yo el redactor de eso. Sí, no las declaraciones del procurador tienen 2 semanas. Eso se construyó, se estableció por ley en febrero, en la ley 15 y 19. Pero nadie lo ha solicitado. Estamos embullados con el arrastre. Sí, pero fíjate que es lo que pasa, Lalu. Nosotros, tú tienes toda la razón. Es decir, si la ley establece régimen, digamos que, y es una conquista que puede dar y ayuda a dar garantías, magnífico. Ahora bien, nosotros desde el año pasado, nosotros digo los partidos políticos, desde que se lanzó la ley de partidos y luego la ley del régimen electoral, nosotros hemos tenido que ir asimilando un régimen y un esquema por parte. Fíjate que lo primero es que lo que dice la ley, cuando comenzamos a implementarlo, 1 semana, 2 semanas después, o 15 días o un mes después, hay una decisión en el Tribunal Constitucional que donde digo Diego. Es decir, y nosotros de una u otra manera estamos un poco, todos los partidos, estamos de frente a cómo implementar el propio régimen electoral en un proceso en el cual ya estamos prácticamente a 7 meses en uno y a 9 meses en otros.
en otro. En cuestiones tan detalles como el siguiente, el 17 de este mes, por ejemplo, de este mes, dentro de unos días, todos los partidos tienen que entregar dentro de 4 días su padrón. Entonces imagínate lo que es el laborantismo en que están todos los partidos. Coño, pero es que te articulando están eso. dejando de lado el aspecto más relevante, el financiamiento, Bien. señores. Segundo, Segundo. tú tienes el caso, por ejemplo, en el caso nuestro íbamos a participar en las primarias abiertas. La Junta nos negó esa posibilidad. Pero el 6 de octubre hay unas primarias. De una u otra manera eso impacta todo el proceso. Nosotros estamos también preparando las boletas. Ahora había un régimen específico, la Junta se había interpretado un régimen que era que la reserva era nacional. Ahora hay una decisión que echa todo para atrás. Eso ha implicado que todos los partidos de una u otra manera estamos ahí en eso. Habíamos programado y habíamos diseñado una estrategia en función de que habían 6 provincias donde no se iba a aplicar el arrastre. Ahora va el arrastre. Es decir, fíjate cómo es una especie de un laberinto, sí, donde incluso lo que tú crees en un momento, porque lo dice la ley, una semana después no lo es. Es decir, nosotros estamos entrampados en una ley que tiene como principal objetivo aquí un diseño bipartidista. Es decir, la propia supervivencia de opciones alternativas está precisamente en el diseño de esa ley negado y casi imposibilitado. Sí. Entonces, doctor, y si en un país donde no hay real posibilidad de construir alternativas, es un país, doctor, donde la democracia pero está... Pero el tema del financiamiento, usted no me lo ha abordado. Usted escribió un libro, Increíble. Usted escribió un libro que, si mal no recuerdo, se titulaba El verdadero juicio. Estamos hablando sobre el caso Odebrecht. Pero en el momento que usted publicó ese libro, no estaban las revelaciones que después se han hecho, y creo que todavía no se habían liberado. Los apodos, los nombres en clave. Todavía no se habían liberado todos los documentos de Caja 2 del Melbank, donde se indica con claridad hacia cada uno de los lugares donde fueron los pagos que se hicieron a través de esa Caja 2 de Chacabana. ¿Quién es Chacabana, Julio? Entonces, usted qué piensa, pregúntate quién es Alemán. ¿Usted qué piensa? Ay, coño. ¿Quién es Alemán? Yo no sé. Pregúntalo tú. ¿Y el catador? ¿Quién es el catador? Entonces, ¿qué piensa usted después de estas nuevas revelaciones? Qué importante, Julio, esto. Mira, resulta que nosotros presentamos una denuncia ante la Procuraduría General de la República, que luego la convertimos se publicó en forma de libro. Y esa denuncia en la cual nosotros le planteábamos al procurador lo que entendíamos que eran grandes debilidades de la investigación que él había presentado ante el juez de la instrucción. Y entre las debilidades, entre otras que señalamos en aquella ocasión, estaba que veíamos que efectivamente la investigación, aunque por una parte decía que Odebrecht admitía que había pagado sobornos desde el año 2001 al año 2014, la investigación se detenía con los últimos casos del 2011, hasta el 2011. Y que a partir de las obras que se terminaron en el 2012 o que se iniciaron en el 2012 con financiamiento o por Odebrecht, no aparecían propiamente los imputados. Y que además habían una serie de imputados o de personas que tenían que ser investigadas que no aparecían en la investigación. A partir de esas dos premisas, que también nosotros hicimos un estudio en esa querella o en esa denuncia propiamente, establecimos a partir de los datos que se suministraron en aquella ocasión, vimos que había una cantidad de unos cerca de 70 millones de dólares que aparecían en las cuentas de Ángel Rondón
en esa época depositados por Odebrecht, y que sin embargo, a pesar de que aparecían entre el 2012 y el 2014, el último de ellos el 15 de enero del 2015, sin embargo eso no daba lugar a que se investigaran las obras y los titulares de esas obras, o los ministros que tenían que ver con esas obras. A partir de ahí entonces nosotros le planteamos en la Procuraduría, en primer lugar, que tenían que ser incluidas esas obras dentro de la investigación y que tenían que ser investigadas. Había 5 obras construidas en el gobierno de Danilo Medina que no habían sido incluidas propiamente. ¿Cuáles eran? Bueno, estaba el caso de la carretera, la circunvalación de Santiago, el caso de la carretera de Cibao Sur, pero que es realmente de San José de Ocoa a Piedra Blanca. Estaba también la circunvalación, la ampliación de la carretera de la Romana, la circunvalación de la Romana. Eran básicamente esas. Y Punta Catalina. No estaban dentro de la investigación. Y que entonces era necesario hacer esa investigación, pero que había que investigar a los ministros. Y por eso dijimos, esta investigación no está completa si no incluye a los expresidentes. Y decíamos, tiene que investigar a Hipólito Mejía, a Leonel Fernández y a Danilo Medina. Porque es decir, a 2 expresidentes y al presidente en ejercicio. Actual, lo planteábamos ahí. ¿Y a los ministros en ejercicio? Bueno, segundo, tiene que ser investigado también los ministros que no están incluidos. Y en esa ocasión entonces señalábamos a Gonzalo Castillo, que tenía que ser investigado, y Rubén Bichara. Tienen que ser investigados además todos los ministros que estaban en Hacienda y en Economía, que eran los que autorizaban esos préstamos que estaban señalados ahí. Y tienen que ser investigados los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, porque resulta que cuando nosotros investigamos vemos que solamente Reinaldo Pared fue, bajo su presidencia en el Senado, se aprobaron unos 24 contratos. No, ¿por qué? Porque muchos de los contratos originales se hacían adendum. Entonces, no es posible solamente pensar que eso no diera lugar a que se abriera esa investigación, pero también debía ser investigado Abel Martínez. ¿Por qué? Porque también se aprobaban en el Senado y pasaban. Es decir, nosotros le planteábamos al procurador en esa cuestión con datos y se le señalaba todos los casos en los que he señalado y que los implicaba o que ameritaba su investigación para determinar si estaban implicados o no. Para que entonces, ¿verdad?, esa investigación implicara hurgar a ver si de una u otra manera ellos estaban implicados. Si no estaban implicados, muy bien, porque eso es una investigación. Claro. Una investigación no es una acusación. Una investigación es si yo estaba en el lugar donde se cometió un crimen, pasaba, entonces yo tengo que ser investigado y entonces yo tendré mis argumentos, ellos me probarán si estoy vinculado o no. Bien, entonces ese señalamiento evidentemente, como sabemos, no se le dio lugar. Por eso ahora, cuando aparecen estos nuevos datos que precisamente se refieren a ese periodo, se refieren básicamente a ese periodo del 2012 al 2015 y precisamente respecto de las obras que habían sido excluidas y que vinculan de una u otra manera a los ministros que estuvieron involucrados en esas obras. Pero además, ahí señalábamos, no es posible que esta investigación se quede solamente en el caso de la Odebrecht, porque había una contrapartida nacional. Cada vez que una de esas obras se entregaba y hay evidencia de su sobrevaluación, había alguien, una contrapartida local, que le decía que esa obra estaba bien, una contrapartida local que nunca detectó la sobrevaluación. Había un técnico, un ingeniero que examinaba esa obra, que tenía que dar un reporte. ¿Por qué esa parte no se ha investigado? Esa contrapartida local en la que se apoyaba Odebrecht. Es decir, todas esas son grandes debilidades que tiene esa investigación. Por eso ese expediente es un expediente, nosotros hemos dicho, es un mamotreto de investigación. Y queda pendiente en esta sociedad realmente hurgar. Aquí Punta Catalina tiene que ser investigada.